Buenos días. Vamos a estudiar con ustedes en esta oportunidad el desarrollo del sistema nervioso. Yo soy el profesor Miguel Fornés. Ustedes han estado con nosotros en el curso de genes y desarrollo y hemos podido ver estos temas de tal manera que lo que vamos a ofrecer ahora es un repaso de esta temática. Recuerden que al momento de la fecundación, que se produce en el tercio externo de la trompa, que es la fecundación de un ovocito de tipo M2, es alcanzado por espermatozoides. Allí, a nivel de la trompa, se produce la fecundación. Estos eventos están marcados con números y hemos visto hasta ahora el 1 y el 2. Una vez que se ha producido la fecundación de este ovocito, se produce la singamia, que se puede ver en el número 3. Allí es la fusión de los dos pronúcleos y esto permite a posteriori que se divida la célula madre en sucesivas blastómeras. Estas blastómeras se organizan constituyendo una mórula, como se ve en la imagen número 5, y luego se produce una reorganización interna para formar un macizo celular interno que va a dar el blastocisto y un macizo celular externo que va a dar la parte de trofismo que va a servir para implantación. Como este producto de la concepción ha ido descendiendo a través de la trompa, llega aproximadamente al día 7 que se produce la implantación en el útero, en el día 7 del desarrollo embrionario, que corresponde aproximadamente a casi el día 28 de un proceso menstrual, del proceso menstrual de la madre. También recuerden que este blastocisto, una vez que se ha implantado, se va a reorganizar teniendo el disco bilaminar, como se muestra a la derecha en el círculo azul, tanto en hipoblasto como en epiblasto. Esta estructura es interesante porque este embrión bilaminar se va a transformar en un embrión trilaminar o triblástico, en el cual van a estar las clásicas capas de ectodermo, mesodermo y endodermo, como vimos en embriología. ¿Por qué es interesante? Porque en el ectodermo es donde se va a desarrollar el sistema nervioso específicamente que nosotros vamos a estudiar en este momento. Permítanme recordarles que durante este proceso que hemos visto hasta ahora, la madre no tiene ninguna percepción de este proceso, de este desarrollo embrionario, y a veces no tenemos herramientas tan tempranas para el diagnóstico. Recuerden que la gonadotrofina coriónica necesita el desarrollo del corión para poder dar hormona y ser detectado. Por eso, nosotros debemos pensar que toda mujer joven puede estar embarazada y de esa forma, como médicos, no vamos a cometer errores, digamos, de hacer diagnóstico o estudio en mujeres que podrían estar embarazadas sin saberlo, pero nosotros como médicos tenemos que saberlo y en consecuencia evitar problemas en esta etapa del desarrollo. En este vamos a ver la formación de la placa, el surco, el tubo, el plegamiento, la regionalización, distintos aspectos que ya vimos en embriología, pero que quiero que repasemos para entender mejor el sistema nervioso. En estas imágenes se ve parte del plegamiento y la transformación del ectodermo en el sistema nervioso. En la imagen A, en la imagen superior, ustedes pueden ver la formación de la placa neural, que tenía una forma de zapatilla, en la cual la zona anterior, que en este caso está a la izquierda de la imagen, tiene una dilatación, una mayor superficie, y corresponde a la zona que va a ser el encéfalo más anterior, y luego esta placa o surco se va a ir trasladando hacia la zona caudal para generar una placa cada vez más grande y dar parte de la médula espinal.
Si hiciéramos un corte transversal, recuerden que la placa neural estaría en la zona superior hacia el saco vitelino, perdón, hacia el saco amniótico, como se ve en la figura B, mientras que hacia abajo estaría el saco vitelino que no tiene contacto con el ectodermo. Esta placa en un primer momento es bastante delgada, como se ve en la figura C, pero luego va transformándose este epitelio en un epitelio de tipo neural, como se muestra en la imagen D, se engruesa y aparece en la zona media un surco neural que coincide con el desarrollo de la notocorda en la zona del mesodermo. Quiere decir que está coordinado a ambos fenómenos, como se muestra en la imagen E. Este desarrollo del sistema nervioso implica también lo que son los plegamientos lateral y cefalocaudal. Si observan la imagen de la izquierda, en la figura A, ustedes van a ver un embrión de 18 días que la placa neural se ha desarrollado bastante hacia la zona cefálica y hacia la zona caudal va desarrollando la médula espinal. Y por supuesto el nudo primitivo se va desplazando en una dirección más caudal. A medida que se va produciendo esa formación de placa, también se va levantando desde los bordes laterales generando lo que es el plegamiento lateral y se fusiona en la línea media como muestra en la imagen B. En esa figura B, uno ve que a medida que van apareciendo los somitas también se va produciendo la fusión del tubo neural. En la imagen C muestra que en la evolución hacia los 22, 23 días aproximadamente, uno encuentra que el surco se ha ido cerrando por este plegamiento lateral y va obteniendo una forma de tubo, dejando una zona anterior abierta que va a constituir el neuroporo anterior. Y lo mismo sucede en el extremo caudal, dejando el neuroporo posterior. Quiere decir que en este momento tenemos una forma de tubo abierto en ambos extremos anterior y posterior. Ahora, si observan la imagen de la derecha, ustedes pueden ver que realizando un corte por la línea media del embrión de aproximadamente unos 22-23 días, como veíamos recién, también se está produciendo un plegamiento en la zona anterior y en la zona posterior. En la zona anterior o cefálica, marcado con una flecha blanca, se ve como el corazón se va dirigiendo a una posición más torácica, diríamos, ventral, y en la zona posterior, donde está la flecha negra, se va produciendo un plegamiento para ir dando el cierre caudal. De tal manera que es un proceso simultáneo, el pliegue lateral y el pliegue cefalocaudal. Y de esa manera se va a constituir el intestino, pero también el tubo del sistema nervioso. En este esquema, uno puede ver que la placa neural se ha dibujado o pintado en color violeta, el borde hasta el cual llega, el borde neural, se ha delimitado en verde y el resto del ectodermo que va a generar la epidermis sigue en su color celeste como estaba originalmente. A medida que se produce el pliegue, se van a aproximar estos pliegues laterales, sobre todo la zona verde, observen que comienza a aproximarse para finalmente fusionarse como se muestra en la imagen inferior. A su vez, la epidermis se va aproximando y pasa por encima de esta zona de fusión de color verde, dejando el tubo del sistema nervioso por debajo dentro de la cavidad corporal y la epidermis cierra completamente. También es cierto que se verifica que el borde de ese pliegue neural nos va a generar unas células que se desprenden y que se llaman células de las crestas neurales. Es muy interesante que tengan en cuenta ese fenómeno porque estas células van a migrar a distintos lugares y contribuyendo a distintos órganos. En esta imagen se observa cómo el plegamiento ha generado
el tubo del sistema nervioso en la zona media, el neuroporo anterior en la zona cefálica y el neuroporo posterior en la zona caudal. Allí está delimitado con un color azul lo que va a corresponder al cerebro, o sea, el encéfalo estrictamente hablando, mientras que en rojo toda la porción que va a corresponder a la médula espinal. Cuando el tubo neural se ha cerrado completamente, como lo muestra la imagen izquierda, comienza otra etapa que es la etapa de la segmentación o formación de metámeras, es decir, partes vinculadas a distintos segmentos corporales, y es así que se originan las vesículas primarias y las vesículas secundarias que se muestran allí en los dibujos de la zona media. Las vesículas primarias, el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. De allí hacia abajo se forma la médula espinal que no tiene este proceso de vesiculización o dilatación. Las vesículas secundarias derivadas de las primarias son el telencéfalo, el diencéfalo. El mesencéfalo no se divide en dos, mientras que el romboencéfalo sí lo hace y se transforma en metencéfalo y mielencéfalo. Cada una de estas vesículas secundarias va a dar origen a distintos aspectos o partes del sistema nervioso central. El telencéfalo vinculado a los hemisferios cerebrales, el diencéfalo es el cerebro medio, donde van a encontrar el hipotálamo y el tálamo, con la cavidad del tercer ventrículo, el mesencéfalo, que sería el tallo. El metencéfalo va a corresponder al sector más bajo de ese tallo, es decir, el puente o la protuberancia y el cerebelo que se desarrolla en el labio posterior del metencéfalo, y el mielencéfalo es el que va a dar finalmente el bulbo raquídeo con funciones muy importantes neurovegetativas. Recuerden que cualquier alteración en este proceso nos puede dar distintos tipos de patología. La evolución simultánea, digamos, de este plegamiento y esa regionalización también se va a traducir en sectores del cuerpo que se van a ir formando simultáneamente. Cada uno de esos sectores se denominan metámeras, es decir, partes del cuerpo que se van desarrollando simultáneamente. Tal es así que se va a desarrollar, por ejemplo, la cara vinculada al nervio trigémino y este nervio trigémino a un sector específico del cerebro. Quiere decir que cada una de estas partes, a medida que se desarrolla, mantiene la relación, y es por ello que hay nervios que inervan a distintos sectores, pero han correspondido a la misma metámera inicial. Esta regionalización tiene distintos modelos que han sido propuestos, pero no es necesario que ustedes lo sepan. Luego, si quieren, lo leen en detalle. Acá se muestra en este esquema cómo el sistema nervioso, el encéfalo sobre todo, a medida que va dando las vesículas primarias, se van generando las metámeras que les decía recién. Si prestan atención a la imagen que tiene el número E12.5, ustedes van a ver que existen distintos sectores, como por ejemplo P05, P5, P4, P3, P2, P1. Eso correspondía a la vesícula del prosencéfalo. El mesencéfalo queda como M y el romboencéfalo a su vez se divide en R1, R2, R3, y cada uno de ellos siempre tuvieron como origen el romboencéfalo. De tal manera que es como decir, cada sector del romboencéfalo tiene una metámera y se corresponde con algún nervio, algún sector corporal en desarrollo. Y a su vez tiene una serie de neurotransmisores o moléculas marcadoras, como se nombran en la parte inferior, como por ejemplo NOX, que les puede resultar conocido.
Pero esto nos hace ver que existe esta regionalización en base a un eje antero-posterior, es decir, desde la zona más rostral del sistema nervioso hacia la zona caudal. Y recuerden que siempre se desarrolla primero la zona más encefálica, más rostral, y luego se desarrolla la zona caudal. Y a su vez también nos permite tener en cuenta que existe un eje dorso-ventral, es decir, se desarrolla una zona dorsal del sistema nervioso y luego una zona ventral. Existe dos ejes a ese nivel que son importantes. Entonces hemos visto hasta ahora algunas cuestiones de plegamiento, de regionalización, de los ejes que se van dando progresivamente y también cómo esta especialización puede ser dorso-ventral. En este esquema uno ve que cuando se produce el plegamiento y el cierre del sistema nervioso, como se muestran las figuras A y B, hay distintos genes que están involucrados con su correspondiente expresión molecular. Por ejemplo, para que ustedes lo tengan en cuenta, los genes PAX3 y PAX7 se desarrollan muy bien en la zona dorsal y desde allí van avanzando, digamos, sus moléculas, sus transmisores hacia la zona media del sistema nervioso. Pero esta zona dorsal, como se muestra en la figura C, permite decir que la placa alar, que era la más dorsal, si ustedes recuerdan, hay genes específicos como el PAX3 y 7 que les decía recién. En cambio, en la zona inferior, que es la placa basal, aparecen otras moléculas como PAX6 o SHH, que eran los Sony Hedgehogs. Y por supuesto, en esta zona inferior, cerca de la notocorda, está muy influenciada por estos genes Sony. Quiere decir que la diferenciación en placa alar y placa basal del tubo del sistema nervioso tiene que ver con la expresión génica adecuada.